Eh, bueno, vamos a establecer, para terminar esta clase, vamos a decir los dos órdenes semiológicos o los dos modos de leer claramente de la medicina y el psicoanálisis. O el orden médico. A ver, también quiero hacer una aclaración. Cuando digo la medicina o el orden médico, no es para cuestionar, vamos a decir, la capacidad, vamos a decir, la técnica de la medicina. Porque la medicina, a partir de la instrumentación de este modelo derivado del positivismo, logra enormes logros, logra la extensión de la vida de las personas por 20, 30 años. Ante el promedio de la humanidad hace 200 años moría a mi edad, casi 50 años. Lo que establecemos nosotros es el límite de la aplicación de ese modelo. Este modelo puede servir para una enfermedad orgánica, pero para el campo de lo mental encuentra un límite que no puede interpretar. Y ahí aparece el método psicoanalítico. Bien, vamos a ver primero el paradigma del modelo del orden médico. Tomo una cita de uno de los primeros filósofos de la medicina, es decir, uno de los primeros pensadores filosóficos de la medicina moderna, que toma Foucault, que se llama Jean-Baptiste Boulard. Y él establece dos axiomas que son fundamentales. Dice, hay un axioma en medicina que es la afirmación de que no existe enfermedad sin sede. Si se admite la opinión contraria, sería menester admitir también que existen funciones sin órganos, lo que es un palpable absurdo. La determinación de la sede de las enfermedades o su localización es una de las más grandes conquistas de la medicina moderna. A ver, la medicina moderna se basa en que hay un principio fundamental. El órgano es igual al cuerpo. Y esto tiene dos consecuencias. Primero, que toda patología, tiene una sede. Y esa sede puede ser explicada en términos físicos y químicos, ¿no? Como deriva de la física de Galileo. Y que cada órgano, cada aparato o cada sistema, ¿no? El órgano se supone que salen aparatos o en sistemas, tiene una función específica. No puede adquirir otras funciones que no le son inherentes a la composición orgánica. A partir de ahí, ahora están ustedes viendo un cuadro de cómo se organiza la semiología. Existe un primer nivel de la semiología, que es el síntoma. Bueno, el síntoma es aquello que tiene que ver con la desviación, el desarreglo, el conflicto, la señal, la alteración. Ven que todo eso es lo que trae el paciente como un relato subjetivo. Vamos a decir, son todas sus sensaciones. ¿Sí? Es un hecho generalmente aislado, que puede ser simulado o que está supuesto a duda. Es decir, cuando uno va a un médico, le cuenta lo que siente y el médico indaga, vamos a decir, o pone en duda esto que uno trae, o a ver hasta qué grado esto puede encubrir una verdad científica. Es el fenómeno. ¿Sí? La conducta o enunciado de un paciente sobre un fenómeno físico y químico, físico y mental, que desconoce su origen. Es decir, fíjense que la medicina pone el síntoma, tanto la medicina como la psiquiatría, la neurología o la psicología, pone el síntoma como un fenómeno que no solamente es físico, sino también tiene una continuidad con lo mental. Bajo la misma lógica planteo. Todo síntoma necesariamente debe ser construido como signo para su análisis. Es decir, toda cuestión que es un desarreglo, un accidente, un conflicto, tiene que ser construido como un indicio, como un dato, como una significación objetiva. Y esto solamente lo puede construir como signo un profesional, alguien que pueda ver y generalizar según una nomenclatura.
Esto se plantearía como un hecho verdadero. ¿Mm? Lo percibido como un dato significativo es aquello que nombra al profesional y es una entidad científica y de significación, de una significación unívoca. ¿Eh? Alguien puede decir, por ejemplo, un síntoma, tengo calor, y el signo sería 39 grados de fiebre. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene todo el campo de lo mental? El campo de lo mental no está construido por enfermedades. Las enfermedades, técnicamente, son una etiopatogenia única y suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una causa única y determinada y que sea suficiente para producir un cuadro. Es decir, para ser suficiente tiene que determinarse exactamente la lesión. En el campo médico, aplicado al campo de lo mental, el DSM está construido básicamente de síndromes porque nunca pueden encontrar la lesión específica de una enfermedad. Es más, cuando se encuentran pasan a ser problemas neurológicos. El síndrome es una construcción, una convención, como un conjunto, un cuadro, ¿no? El síndrome es igual que un trastorno, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo no tiene un daño específico en el cerebro, entonces se construye como un conjunto de signos. ¿Sí? Ahí vemos la idea de uniformidad, de construcción a partir de esa uniformidad de signos de un orden temporal, y es los signos contextualizados en el campo de las patologías, es decir, en el campo de lo normativizado, por ejemplo, en el caso de las patologías psiquiátricas y psicológicas, en el campo del manual del DSM, el manual de enfermedades mentales. ¿Sí? Es lo que se comprende, no lo que se interpreta. Comprender es establecer una correlación entre los signos y un cuadro. ¿Sí? Y este conjunto nombrado se establece para un dominio del tiempo, al igual que cualquier enfermedad orgánica, donde si yo puedo establecer un diagnóstico, supongo cómo se construyó este síndrome, y eso se llama anamnesis, que vamos a decir qué pasó antes, y puedo también establecer el futuro a partir de un pronóstico y una técnica y una aplicación de un método para modificar este estado de situación. Bien. ¿Qué pasa con el psicoanálisis cuando intenta entender estos dos axiomas, ¿no? El que no hay enfermedad sin sede y no hay funciones más allá de las específicas del órgano. Hoy se encuentra que en el estudio que hace Charcot sobre las histéricas, él ubica que lo que muestran las histéricas es totalmente contrario a estos axiomas. Es decir, no hay una lesión visible. Se hacen estudios de las parálisis histéricas, por ejemplo, de la ceguera histérica, y no hay ninguna lesión establecida. Por eso el primer texto importante de Freud es distinguir entre las parálisis motriz y la parálisis histérica. Una parálisis motriz tiene específicamente una serie de signos que especifican la lesión orgánica comprobada. En cambio, la parálisis histérica no hay signos que se puedan construir de esa sintomatología. Hay una enfermedad supuesta, la histeria, sin una lesión establecida en términos físico-químicos. Y el segundo axioma que queda descompletado es que la pierna pasa a tener atributos, funciones que exceden sus funciones o de motricidad o de ciertos reflejos que pueden establecerse a partir, no sé, de ciertas acciones nerviosas. Es decir, en una pierna Freud descubre, a partir de lo que ve en Charcot, que podía haber un dolor histérico que podía aparecer y desaparecer, estando en hipnosis o no, en función de ciertos relatos o no.
O que esa parte del cuerpo hasta podía tener una forma de gozar, casi como un orgasmo, dice él, fuera de toda función específica de una pierna. Freud, a partir de eso, construye un corpus, como hablábamos al principio de la clase, este corpus que se llama metapsicología, donde va a construir, o debemos decir, de construir la idea de organismo. Va a separar la idea de organismo de la idea de cuerpo. Ahí va a plantear la idea de cuerpo erógeno, como una construcción narcisista, no natural, que es producto de imágenes y simbolizaciones que devienen del otro y se construyen, vamos a decir, en un proceso que llama complejo de Edipo. Supone que las enfermedades mentales no pueden ser reducidas a órganos. Por eso arma, vamos a decir, esta construcción de un establecimiento de unas zonas erógenas sobre las cuales se proyectan fantasías que desbordan las funciones mismas, ¿no? Vamos a verla. La pulsión oral, la pulsión anal, lo que la acá va a trabajar también como pulsión escópica, la pulsión invocante, que van a establecerse sobre zonas, pero que van a exceder en sus efectos, en sus pasiones, a las funciones mismas de esos lugares. En función de esto, tenemos unas consecuencias respecto a lo que hablábamos recién de la semiología médica. La primera es que un síntoma no puede hacerse un signo. Es decir, un síntoma que trae un paciente no puede construirse con una significación unívoca. No hay vamos a decir, el significante, la palabra que trae el paciente, no puede adosarse un significado unívoco para todos los pacientes. Segundo, la única alternativa que tiene Freud para analizar el síntoma es ubicarlo en conjunto en un cuadro con los otros síntomas que le traen. Es decir, lo único que puede entender de un síntoma es entendiéndolo como una cadena sintomática que tiene efectos de significación. Y esas significaciones son singulares. Y el otro punto, que es el último proceso, la construcción del síndrome, el psicoanálisis tiene una posición bastante particular, que la enfermedad mental es una ficción del propio psicoanálisis. Es una ficción, vamos a decir, conjetural, donde el analista interpreta un modo de defensa del paciente. Pero esta ficción sirve para el psicoanalista. No es necesario que el paciente la conozca, la entienda, ni tampoco le sirve mucho, como tampoco sirve mucho que un paciente entienda un diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Muchas veces en el consultorio aparece un paciente y dice, yo soy un bipolar. Y eso no lo cura. Aunque sabe muy bien que es un bipolar, ¿no? O un fóbico, lo que sea. El diagnóstico, yo hasta ahora nunca he encontrado que cura a nadie. Pero toda la gente viene con un diagnóstico. Sí los tranquiliza por un tiempo. Bueno, entender un cuadro, establecer una ficción del modo de defensa, sirve solamente para el profesional, para ir pensando una dirección de su cura. En esta, vamos a decir, idea de diagnóstico conjetural, vamos a encontrar que el psicoanálisis va a tener trazos muy determinados y muy amplios. Vamos a decir, va a plantear que hay tres modos de defensa, que ya trabajaremos: la represión, la denegación y la forclusión, y que todo diagnóstico no es fijo ni generalizable.